Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Emens, soy médico cardiólogo, trainer en programación neurolingüística, coach ontológico, y es un honor y un placer estar participando de este cuarto encuentro del Nodo Colombia de la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística. Antes de comenzar, quiero agradecer a las organizadoras, a Katy Arango, a Lorena Buitrago y a todos los que hicieron posible este evento por permitirnos estar compartiendo con ustedes esto que tiene que ver con explorar nuestro potencial humano con herramientas de la PNL. Para comenzar, quiero traer la primera de las 7 leyes espirituales del éxito que plantea Chopra en su libro, La Ley de la Potencialidad Pura. Chopra dice que cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en el universo. Por lo tanto, reconocemos que nuestro yo esencial es potencialidad pura. Ya no pasa por expandir nuestro potencial, sino más bien por reconocerlo. Por lo tanto, lo que estamos necesitando es expandir nuestra conciencia para poder manifestar plenamente nuestro potencial, que es infinito en esencia. El gran Milton Erickson decía que todos tenemos todos los recursos, de allí este presupuesto básico que tomó la PNL. Es decir, que cuando necesitamos contactar con esos recursos, en realidad tenemos que hacer rapport con ellos, contactarlos y rescatarlos de nuestro banco de datos inconsciente, de nuestra mente inconsciente, o como plantea Steven Gilligan, de gran inconsciente creativo, de ese campo de infinitas posibilidades con el cual estamos conectados y fluidamente comunicados. Robert Dill decía que para lograr algo hay que querer, hay que saber cómo y hay que darse la oportunidad. El querer tiene que ver, en un primer lugar, con declarar quiebre. Significa querer cambiar algo, significa cortar con ese piloto automático, con eso que llamamos la transparencia en la que vivimos. Vamos por la vida el 95% del tiempo haciendo otras cosas sin darnos cuenta. Y en ese momento, cuando queremos cambiar, tomamos conciencia de una brecha entre un estado presente y un estado deseado. Y es ahí donde se libera un potencial de aprendizaje. Aprendizaje es la posibilidad de expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Ese aprendizaje es cambio, y esto que se desvela ante nosotros es un viaje, es un camino, es un viaje que implica el cambio. Es un viaje entre un estado presente y un estado deseado, entre un estado presente donde estoy y ya no quiero estar porque me resulta de alguna manera insatisfactorio y quiero más, y un estado deseado donde quiero estar. ¿Qué quiero a cambio? Ahora, para emprender ese viaje necesitamos un viento de cola, necesitamos impulsores, y esos impulsores, que son los medios, los recursos, y que pueden ser internos y externos, pueden ser externos como materiales, elementos materiales que incluye el dinero, aliados estratégicos, socios, y también internos, estrategias mentales, estados internos adecuados, propicios, creencias posibilitadoras, potenciadoras y otros que se convierten en los impulsores hacia ese estado deseado. Pero también tenemos que lidiar, dice Robert Dills, con interferencias o resistencias que son un viento de frente para alcanzar ese estado deseado. Todo esto obviamente dentro de un marco ecológico, de un marco de ecología. Y para hablar de esas resistencias, de esas interferencias, Dills habla de las 7C. Las 7C nos sirven como mnemotécnica para recordar una serie de elementos que actúan precisamente como obstáculo, que obstruyen el camino hacia ese objetivo, hacia ese estado deseado, y que requieren obviamente atención, reconocimiento y aceptación adecuados, y un manejo eficiente y eficaz para poder manejarlos y para poder superarlos en pos de llegar a ese estado deseado. Estas 7C son confusión, que implica una falta de claridad en los objetivos propuestos, de allí las condiciones de la buena forma para que nuestros objetivos tengan el poder y la potencia adecuados.
contenido que sea relevante. Muchas veces la falta de relevancia hace que perdamos motivación para alcanzar el objetivo. Catástrofes, que implica experiencias negativas significativas del pasado que pueden haber quedado improntadas y que nos frenan como creencias limitantes en el logro de esos objetivos, de esos estados deseados que queremos alcanzar. Comparación, cuando nos planteamos expectativas y criterios inapropiados. Conflicto, cuando hay incongruencia con valores, con deseos esenciales, cuando hay beneficios secundarios y agendas ocultas que operan desde la profundidad de nuestra mente subconsciente como boicoteadores para el logro de esa meta. Contexto, cuando aparecen impedimentos externos. Y convicción, y este último punto tiene que ver fuertemente con nuestras creencias limitantes. Marianne Williamson dijo alguna vez que nuestro miedo más profundo no es el ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Vamos un poquito entonces a hablar de este tema de las creencias para entender cómo las creencias limitantes interfieren en el logro y la manifestación de nuestro pleno potencial. Somos unidades cuerpo, mente, cerebro, alma que están en permanente interacción con un entorno y que tiene por función básica, primordial, primigenia, la supervivencia. Ahora, vivimos en un entorno que es básicamente volátil, incierto, cambiante, complejo y ambiguo, podríamos resumirlo en una sigla, VICA, y que nos genera una gran incertidumbre. Esa incertidumbre nos plantea la necesidad de darle sentido, estabilidad, certeza y coherencia a nuestra experiencia. Y esto tiene que ver netamente con la supervivencia. Nuestra neocorteza, eso que nos caracteriza como típicamente humanas, la parte más evolucionada de nuestro cerebro que caracteriza a ese Homo sapiens que somos en esencia y que constituye esa unidad cerebro-mente pensante que interactúa y que siente en un entorno que es volátil, incierto, cambiante, complejo y ambiguo, es una máquina predictiva. Y esa máquina predictiva se aboca a la búsqueda de esa certidumbre que estamos necesitando. ¿Y cómo construimos esa certidumbre? En base a la interpretación de lo que es nuestra propia y particular experiencia sensorial. Cada uno de nosotros captura un mundo a través de los sentidos e incorpora en su profundidad un banco de datos sensorial. En base a ese banco de datos sensoriales elaboramos nuestro propio manual de instrucciones para nuestra vida, que es nuestro propio mapa, un mapa coherente que nos permite entender y predecir esos acontecimientos tan raros, tan cambiantes, tan volátiles del entorno. Y precisamente las capitales de nuestro mapa y esos elementos centrales que nos permiten manejar esa incertidumbre son las creencias. Para eso construimos creencias. Las creencias siempre tienen una intención positiva, entonces, que es protegernos, que es darnos seguridad, que es mitigar la ansiedad que provoca esa incertidumbre y esa falta de sentido que nos produce el entorno tan cambiante. Pero tienen un costo, porque muchas terminan siendo erróneas, obsoletas e incluso limitantes. Gran parte de esas creencias las adquirimos tempranamente en nuestra vida, en los primeros años, cuando elaboramos todo ese mapa de instrucciones. Entonces, a lo largo del tiempo, cuando van cambiando las condiciones, dejan de ser beneficiosas y pasan a ser más bien limitantes. Ahora, ¿por qué necesitamos construir esas creencias? El hombre primitivo, cuando se movía el arbusto en la sabana africana, podía ser por dos cosas, por lo menos. Una, que fuera el viento que lo movía, y otro, que detrás del arbusto estuviera escondido un predador que pudiera comérselo. Entonces, prefería pensar que atrás estaba el tigre de dientes de sable, ese predador que podía ser peligroso, porque si pensaba que era el viento y estaba el tigre, podía comérselo y no estaba preparado. Si pensaba que era el tigre, estaba preparado. Y si era el viento, no importaba, se había preparado, se había defendido. Por lo tanto, tenemos naturalmente un sesgo negativo. Somos desconfiados por naturaleza, pero esto es pro supervivencia. Por eso las creencias limitantes se vuelven tan frecuentes en nuestra vida, porque han sido protectoras durante
gran parte de ella y se han convertido con el tiempo en limitantes. Vamos ahora a recordar este modelo de los niveles neurológicos de Diels. Recordemos que Diels plantea 6 niveles lógicos o neurológicos que van desde el entorno hasta el nivel espiritual. El entorno que tiene que ver con cuándo, dónde, con quiénes, con lo que nos rodea. El nivel de los comportamientos que tiene que ver con el qué, con las cosas que hacemos, con nuestros comportamientos. El nivel de las capacidades con el cómo, con nuestros hábitos, con nuestras estrategias. El nivel de los valores y creencias que tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos y qué es valioso y qué es importante y con lo que creemos. Y el nivel de la identidad, que es el quién. Y el nivel superior, que es el nivel espiritual, el sexto nivel o la transidentidad, que es ese algo más grande que nos trasciende, que nos contiene, que nos incluye, el campo superior. Es el nivel espiritual donde tomamos conciencia de algo más grande que nos contiene y que nos incluye. Ahora, los valores y creencias constituyen la base de nuestra identidad y al mismo tiempo proporcionan permiso o limitación a nuestras capacidades y a nuestros comportamientos y actúan como filtros perceptivos sobre el entorno. ¿Qué significa esto? Que según lo que creemos y valoremos, damos lugar o limitamos a esas cosas que sabemos hacer y que hacemos. Y por otro lado, según lo que creemos, vemos o dejamos de ver. Actúan realmente como filtros, descartando aquello que está fuera de nuestras creencias y poniendo el foco en aquellas cosas que creemos. Bandura en 1982 planteó una forma particular de ver las creencias, que es la cartografía de creencias. Bandura dice que una persona, cuando se propone hacer un comportamiento y tiene un plan, recorre un itinerario para alcanzar un resultado, y en cada una de estas 5 etapas, de estas 5 áreas, podemos plantear problemas con las creencias. Hay 5 áreas de creencias. La primera, que tiene que ver frente a eso que vamos a hacer, con el tema de ser merecedor y de ser responsable, de darse el permiso para iniciar esa acción, ese plan, ese comportamiento. Puede ocurrir que sintamos que no tenemos mérito o no tenemos responsabilidad o no tenemos la calificación para hacer eso. Y ahí surge la ausencia de mérito y la calificación cuando no me siento merecedor, cuando no me siento responsable, cuando no me doy el permiso. Pero puede ser que me sienta merecedor, me dé el permiso, sea responsable, me sienta responsable, me piense responsable y me sienta que no capaz, que me sienta incapaz, que sienta impotencia, que me descalifique. Eso tiene que ver con lo que Bandura llamaba la expectativa de eficacia propia, la competencia. Y aún así, sintiéndome y creyéndome merecedor, creyéndome competente y capaz, puede ser que crea que no es ecológico y apropiado hacer eso. Y aún así, creyendo en todo lo anterior, puede que crea que no es posible, que tiene que ver con otro tipo de expectativas que plantea Bandura, que es la expectativa de resultado. Y cuando no creo que sea posible, viene la desesperanza. Y finalmente puede ser que crea que no es deseable, y eso me desmotive. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es importante para algo que vamos a hacer en una etapa posterior, vamos a ver un poquito cómo definimos las creencias. ¿Qué son las creencias? Recordemos que las creencias pueden ser medios y también pueden ser resistencias en ese camino al logro. Las creencias básicamente son generalizaciones sobre nosotros y sobre el mundo que establecen la posibilidad, los límites y los alcances, que tienen que ver con nuestra capacidad percibida, con nuestra autoimagen, que también plantean la importancia, la necesidad y la relevancia de las cosas, que hacen que las cosas valgan la pena o no. Hacemos lo que hacemos para satisfacer valores que tienen que ver con el mérito y que tienen que ver con la responsabilidad, es decir, con cuánto tenemos que ver con eso que vamos a hacer. Y todos estos son elementos muy importantes cuando de nuestra potencialidad y de manifestar nuestra potencialidad estamos hablando. ¿Cómo construimos creencias? Construimos creencias reconociendo relaciones causa-efecto, reconociendo intenciones en los hechos, en los fenómenos, categorizando, anticipando conclusiones, generalizando, y estos son los mecanismos que nos permiten construir esa certidumbre, esa coherencia y ese sentido a nuestra experiencia. Entonces, puede ser que a veces
cuando ocurren determinadas cosas, determinados hechos que tienen que ver con ese proyecto, con ese logro que estamos buscando, con ese potencial que queremos manifestar, internamente nos hablemos y pongamos esas cosas que no suceden en niveles lógicos inapropiados. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Ocurre algo que no es lo esperado, me plantean alcanzar determinados objetivos para fin de mes, no alcancé el objetivo de ventas este mes. Me digo internamente, no hice bien la tarea. Pero puede ser que generalice un poco más esa observación, esa interpretación que hice de ese hecho y me diga, no sé bien hacer la tarea, no tengo la capacitación suficiente para hacer la tarea, otros saben hacerla mejor que yo. Puede que me quede ahí, que busque ayuda, busque capacitarme, busque información, busque recursos. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? Vamos un poco más allá internamente y nos decimos, siempre me pasará lo mismo, a mí siempre me pasa lo mismo, nunca podré hacerla bien, los objetivos son inalcanzables, todo esto es una pérdida de tiempo, o mi jefe está en mi contra. Y podemos ir incluso un poco más allá y decirnos, no me merezco el ascenso, no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de aprenderlo, soy un inútil, soy un perdedor, soy un incapaz. ¿Qué percibieron en todo esto? Es evidente que fuimos escalando los niveles lógicos porque fuimos generalizando a partir de una experiencia que no alcancé el objetivo y concluí que no lo hice bien, ya escalé y concluí que no tengo la capacidad y fui más allá y pasé a generalizar que no lo voy a poder hacer aunque lo quiera hacer, aunque me capacite, y fui aún más allá y puse esto en mi identidad. Y cuando esto lo pongo en mi identidad y cuando lo pongo en un nivel más alto, me es más difícil cambiarlo, porque si yo soy un inútil, ¿cómo voy a hacer para aprender cosas que me lleven a hacerlo bien? Entonces, cuanto más alto es el nivel lógico, más estoy inhabilitando ese potencial de aprendizaje que necesitamos para manifestar ese potencial que queremos en nuestras vidas. Entonces podemos desengancharnos de todas estas ideas y vamos a trabajar, y la propuesta es a trabajar con nuestro diálogo interno. Porque todo esto ocurre en la arena de nuestra mente, porque nos lo decimos internamente, porque puede ser que frente a esa situación que se nos plantea y que se nos plantea como desfavorable en eso que queremos lograr, nos estemos diciendo, no puedo, soy un fracaso, nadie me quiere, nada me sale bien, me siento mal, estoy viejo, no me gusta mi vida, a distintos niveles. Esto lo vamos haciendo, pero también nos asalta en diferentes niveles. Está bueno empezar a escucharse esto y a darse cuenta a qué nivel lógico lo estoy diciendo. Este es un primer punto muy importante. Mientras estamos dialogando internamente con este modelo de los niveles lógicos, ver a qué nivel lo ponemos. Sabemos que cuanto más alto vamos, más nos cuesta reformular esa frase y más poderoso es el efecto que irradia sobre los niveles inferiores y que afecta obviamente nuestro desempeño, nuestras capacidades y nuestros comportamientos. Entonces, muchas veces nos encontramos diciendo, soy un inútil, soy un incapaz. La primera propuesta, lo que les propongo es cambiar la persona que lo dice. Si bien mantenemos la frase, nos decimos, en vez de soy un inútil, sos un inútil. Soy un incapaz, sos un incapaz. Esto atenúa. Prueben internamente a ver cómo sienten cambiar de persona, conjugarlo en una segunda persona. Ya no son ustedes en primera persona que se lo dicen, sino se lo dicen en segunda persona. Soy un a sos un. O sos un, soy una a sos una. Eso cambia, eso baja la intensidad, se escucha diferente y simplemente con un cambio en el diálogo interno, en la persona en que estoy hablándome internamente. Luego vamos a probar con otro modelo de la PNL muy poderoso, que es el de las submodalidades. Las submodalidades son las modalidades, los atributos de las modalidades, son las cualidades de las modalidades, y las hay para cada uno de los sistemas representacionales. En este caso vamos a estar utilizando submodalidades del diálogo interno
Vamos a cambiar el tono, podemos cambiar el tono, podemos decirlo en un tono más chillón, en un tono más jocoso, en un tono más ridículo, que empiece a cambiar nuestro estado interno, porque esas submodalidades van a cambiar nuestros estados y van a cambiar también nuestras actitudes y nuestras acciones. También probando de decirlo a distintas distancias. Esa voz puede que venga de un lado, puedo cambiarla a otro lado, probarla más acá, más allá, más lejos, más cerca, acercarla y alejarla, y probar dónde puedo ir disminuyendo su intensidad, su impacto emocional. También puedo modificarle el volumen, bajarle el volumen, modificarle las inflexiones. Probemos entonces, modificando esto de las submodalidades. Y luego vamos a darnos cuenta que muchas veces nos identificamos con estas creencias cuando las ponemos en nuestra identidad. Y esos que pensamos y eso que sentimos no son más que pensamientos y sentimientos. Esas creencias no son más que interpretaciones de nuestra mente que busca certeza, que busca protegernos y que al mismo tiempo nos está limitando. Entonces, reconocer la intención positiva y decirnos que eso que siento y eso que pienso, siento y pienso. En este caso ya lo reformulamos a la segunda persona, nos vamos a decir: sentís que sos un tonto, sentís que sos incapaz y pensás que sos incapaz. Eso ya tiene un impacto diferente, porque si bien estaba en la identidad y ser incapaz o ser inútil tiene que ver con la identidad, ya la estoy desenganchando de la identidad, porque estoy reconociéndola como un fenómeno mental, como una interpretación. Cuando ustedes pueden darse cuenta que no son sus pensamientos y sus sentimientos, y las creencias tienen de las dos cosas, porque las creencias son experiencias mentales y también son experiencias emocionales, porque participa nuestro neocórtex, pero también participa nuestro cerebro límbico, aportando ese estado, esa sensación de certeza que las acompaña. Entonces, darnos cuenta que sentimos y que pensamos de esa manera, pero que no somos de esa manera, es un elemento muy importante para poder desengancharnos, para poder entender que no somos, que nos desidentificamos de esa creencia limitante. Entonces, en ese momento yo puedo tomar un objeto, un papelito, escribir: pienso que soy así o siento que soy así, y soltarlo, darme el espacio para poder soltarlo, para poder cambiarlo. Entonces, ahora el último desafío es convertir esa creencia limitante en un patrocinio positivo. ¿Qué tal si, ya que hicimos todo esto, utilizando esto de las áreas de creencia y de la cartografía de creencias de Bandura, podemos identificar en qué área de estas 5 áreas de funcionalidad y de disfuncionalidad de las creencias podemos ubicar esa creencia limitante y reformularla a lo positivo? Si decía no soy capaz, decirme sos capaz, o soy capaz y sos capaz. De sos vuelvo a la primera persona y digo soy. Y pongo esa frase en diferentes lugares y diferentes distancias alrededor mío. Si decía no me lo merezco, digo me lo merezco más que nunca. Y me lo merezco y me merezco mucho más. Y si decía soy incapaz, digo ahora voy a estar diciendo soy capaz, muy capaz de esto y de mucho más. Y lo voy a poner en diferentes lugares del campo. Voy a aumentar el volumen, voy a aumentar y voy a hacer que la voz sea mucho más enérgica. Y voy a buscar generar un concilio de voces a mi alrededor que me lo diga, de adelante, de atrás, izquierda, derecha, en diferentes alturas. Voy a hacer el proceso inverso en el que hice la deconstrucción de la creencia limitante, y con esto del diálogo interno de las submodalidades poder generar una nueva creencia potenciadora. Transformar esto de la creencia limitante en una bendición, transformar la maldición en una bendición, en un patrocinio positivo. Espero que les haya sido de utilidad este trabajo, y recordemos que todos tenemos todos los recursos que necesitamos para lograr eso que buscamos, y que simplemente es cuestión de conectar con ellos en nuestra mente subconsciente, en el campo mayor de infinitas posibilidades. Y de esa manera podremos estar abiertos a generar y aportar ideas exitosas para el mundo y poder realmente manifestar toda nuestra potencialidad. Un abrazo grande para todos, y que
alcancen, expandan, reconozcan y manifiesten todo su potencial, y que así sea.